otorgar apoyo financiero a aquellas empresas que hayan transitado por alguno de los eslabones de esta cadenita y que ahora quieran exportar su producto. Entonces, estos serían los dos programas que tenemos con la Secretaría de Economía. El quinto son las oficinas de transferencia de tecnología, que es un tema muy importante del cual se va a hablar acá. Aquí está un mapeo de las 117 oficinas, las famosas OTTs, y están distribuidos, si alcanzan a ver el colorcito, el rojo son las IES públicas, el morado son las IES particulares o privadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3 públicas y un privado. Los amarillos son los centros públicos de investigación, pueden ser públicos o particulares, centros de investigación igualmente, las OTS privadas y el gobierno. Entonces, lo que observamos aquí es más o menos lo que uno esperaría, son polos o concentración. Aquí está una, digamos, que es la más importante, y por acá está otra, un poco más amplia, pero igualmente concentrada, y el resto, pues ahí, quienes requieren de ese servicio, pues están un poco más complicados, porque no necesariamente tienen una a la mano, ¿no? Yo soy de aquí de Durango, entonces ahí no hay nada. Y, por supuesto, acá está el DF y es la zona más concentrada. Respecto de los centros del sistema CONACYT, CONACYT tiene un sistema de centros públicos de investigación formado por 27 centros, que también los tenemos clasificados, digamos, en 3 grandes grupos: aquellos que están en ciencias duras, básicas, física, matemática; aquellos que están en desarrollo tecnológico, que básicamente son los que están aquí; y los que están en el área de ciencias sociales. De los centros CONACYT, tenemos estos que están aquí, que son 9, y 7 de ellos tienen una OTT certificada, más o menos distribuidos de manera homogénea, digamos, en el país. Entonces, esta tarea la realiza CONACYT a través de las oficinas que están en alguno de estos centros. Seguramente ustedes conocen alguno de ellos. ¿Cuáles son los retos? Creo que de manera natural van surgiendo conforme fuimos avanzando en la plática, pero si bien es cierto, se han dado pasos y pasos importantes, no solamente desde la óptica de CONACYT, también de las instituciones de educación superior, donde la UAM es una de ellas y es uno de los pilares en nuestro quehacer. ¿Cuáles son los retos que vislumbramos? Uno, que es este marco regulatorio que es poco amigable en este sentido. La UAM ya dio un primer gran paso, y esperemos que eso vaya o sea explotado adecuadamente. ¿Cuál es el tema aquí? Por un lado, tenemos un marco normativo en general. Por supuesto, hay instituciones que están un poco más avanzadas que otras, pero en general un marco normativo en el cual es muy complicado para un investigador, y sobre todo si es del sistema de CONACYT, de Centros Públicos de Investigación de CONACYT, es muy complicado debido a la normatividad que pueda tener esta vinculación con la industria o con una empresa, o todavía más aún, que pueda crear su propia empresa. Entonces, el marco normativo es muy complicado e incluso casi prohíbe. La posibilidad de hacerlo es muy complicado y siempre hay un tema ahí de interpretación que genera este freno en la comunidad académica. Entonces, por un lado está el tema de los incentivos hacia los investigadores. Por el otro está el marco normativo que rige a cada una de las instituciones de educación superior o a los centros públicos de investigación, que es muy dispar entre sí y que hace muy complicado. Ya hace un rato se escuchó la palabra burocracia,
que hace muy burocrático el proceso en el cual, aun y cuando se tenga el proyecto y se tenga la vinculación entre la empresa y el académico, hace muy complicado que eso se dé por la vía institucional, que se dé por la vía de la universidad, del centro público, del tecnológico, etcétera. Entonces, si bien es cierto, se ha avanzado y se ha avanzado mucho, todavía hay ahí un poco de complicaciones que habría que estar tratando de resolver para que los incentivos, que en algunos de los casos están ahí, funcionen, ¿sí? y estén operando. El segundo, y aquí una parte es de la administración pública, es articular la política pública. No solamente de CONACYT, no solamente de la Secretaría de Economía, pero también de las instituciones de educación superior. De repente, cuando hablamos de política pública, tendemos a pensar que solamente el sector público es quien debe hacerlo. Pero si hablamos de política pública incorpora actores privados, universidades y sector público. Y si queremos hacer política pública, tenemos que actuar todos. Pero para que esto llegue a feliz puerto, necesitamos los incentivos correctos y que tengamos coordinación entre los distintos instrumentos. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, los fondos sectoriales se crearon con ese objetivo. Antes de tener este instrumento, cada una de las dependencias, Zagarpa tenía sus centros de investigación, Salud tiene sus centros de investigación, cada quien desde la óptica de su sector decidía cuál era el tema prioritario y cuál no. Ahora, eso no necesariamente iba alineado con el objetivo nacional. Cada quien tomaba su decisión desde su particular punto de vista del sector. Lo mismo ocurría con las entidades. Entonces, una de las tareas que hemos estado realizando en CONACYT para alinear la política pública, sin que esto nuevamente sea ni lineal ni unidireccional, pero lo que podríamos pensar es, en términos de las convocatorias y de los fondos que tenemos en CONACYT, podemos pensar en una primera convocatoria, que seguramente ustedes conocen, que es la convocatoria de problemas nacionales. Y de la mano de esa, la convocatoria de fronteras de la ciencia. Entonces, esos son temas, sobre todo la primera convocatoria, que es problemas nacionales. Lo que se trata de abordar ahí o lo que trata de hacer esta convocatoria es generar incentivos para que la comunidad académica, científica y tecnológica apunte sus baterías a aquellos problemas que tienen una presencia nacional, que son importantes para el país, no solo para una región. Con esto no estoy diciendo que los problemas regionales no sean importantes, por supuesto que lo son, pero el tema nacional tratamos de alinearlo con esta convocatoria. Y luego el tema de la convocatoria de fronteras de la ciencia es una convocatoria abierta. Lo que uno esperaría es que la comunidad académica, científica y tecnológica decida sin que nadie le diga cuál es el problema que le gustaría atacar. Entonces, estos son los temas más generales. Un pasito por debajo de esto, lo que tenemos son los fondos sectoriales. Entonces, lo que uno esperaría, y es lo que estamos tratando de hacer, es que estas demandas que vienen a través de los fondos sectoriales estén alineados con lo que se está trabajando en problemas nacionales. Si no, no vamos a tener las economías de escala que podríamos obtener con los recursos finitos que disponemos. Entonces, tenemos problemas nacionales, fondos sectoriales. Después viene FORDECYT, que son el programa para los proyectos regionales. Aquí empieza ya a haber un traslape, porque a veces en algunas ya nos ha ocurrido, el FORDECYT a veces es más amplio que el sectorial, pero bueno, ahí están en esos dos. Un tercer nivel son los FOMICs, que son los fondos mixtos con los estados. Y en la capa, la última capa, no por eso la menos importante, los científicos dirán que es la más importante, son todas las convocatorias, ciencia básica, salud, que son proyectos en los cuales los investigadores deciden presentar una propuesta,
sí está un poco alineada porque están las grandes líneas que vienen del PCITI, que vienen del Plan Nacional de Desarrollo, pero más o menos así es como hemos ido alineando nuestras herramientas de política pública. Y finalmente, el tema de generar los incentivos adecuados para que el sector privado realice estas tareas con mayor ímpetu y destine más recursos. Si recuerdan, el primer objetivo del PCITI era que es llegar al 1% de la inversión con respecto del PIB. Si tomamos como punto de partida el inicio de esta administración en 2012, a partir de ahí, para llegar al 1% se requería que la inversión pública se duplicara en 6 años, que la inversión privada se triplicara en 6 años, para mantener más o menos una distribución 60% del total de la inversión del sector público y 40% del sector privado, partiendo más o menos como de 1/3, 2/3. Entonces, es y va a ser un reto muy importante, pero requiere de la participación de todos los actores, que son el sector público en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal, las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y, muy importante, el sector privado. Entonces, el PEI va en esta dirección y tenemos los distintos programas que les mencioné hace un momento de la Secretaría de Economía y algunos otros de los fondos sectoriales. Entonces, esta es la estructura de la plática. Exacto, ya no hay otra. Pues muchas gracias. Cualquier pregunta, a la orden. Muy bien. ¿Sí se oye? ¿Sí funciona? Ah, ok. Bueno, seguramente habrá muchas cuestiones que querrán dialogar con el doctor Carrión, así que vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Para agilizar las preguntas, los que tengan interés en hacer la pregunta, por favor, les vamos a dar un formatito para que la planteen por escrito, de manera tal de que organicemos y le podamos proporcionar al doctor Carrión lo que se esté solicitando comentar y facilitar así el diálogo. Así que, por favor, si tienen interés, ahí Verónica va a estar acá adelante. Verónica, ansiosamente ahí pregunta. Pues si lo quieres hacer, por supuesto, con mucho gusto. ¿Sí? A ver, perdón. Ahí viene el micrófono, un segundo. Oye, ¿la agenda está disponible? Muchas gracias. Rápidamente, doctor, me quedé con la curiosidad de saber de los objetivos del programa de estímulos a la innovación. Nos habló del último de ellos, del éxito que ha tenido en vincular a las empresas con las instituciones de educación superior, que es el 90% de los proyectos que están vinculados. Pero, ¿qué ha pasado con este programa en términos de la competitividad de las empresas, en términos de propiedad intelectual? ¿Cuántas patentes ha generado? ¿Ha mejorado los ingresos de las instituciones? ¿Ha mejorado el salario de los trabajadores? En términos de exportación de las empresas, o sea, ¿qué ha pasado con la competitividad de las empresas de manera general? Y en términos, y cambiando a otro punto de la agenda de su presentación, las agendas estatales de innovación
Ya fueron todas presentadas, ya se presentó el 100% de ellas a los gobiernos de los estados, y si esa información está completamente disponible, estoy pensando particularmente en los proyectos, en los casi 500 proyectos identificados. Y por último, la Ley de Ciencia y Tecnología recientemente está siendo modificada, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Cómo va ese avance en la Cámara de Diputados? Gracias. Ok, pues ¿sí se escucha? Muchas gracias a la doctora Angulo por sus preguntas. Empiezo por la última, porque justo en la legislatura que acaba de terminar se estuvo dando ahí una discusión que al final se entrampó un poco, por decirlo menos. Entonces, se ha ido avanzando, por supuesto, se generó una mejora respecto de lo que teníamos, pero si bien se ha avanzado, no es el esquema que creemos que es el más correcto para fomentar todos estos temas de vinculación y de mayor participación de los académicos en el tema. Lo que esperamos es que a través de lo que se avanzó en la Cámara de Senadores, con quienes hemos tenido un diálogo bastante fructífero, y que han sido muy receptivos de lo que desde la óptica de CONACYT consideramos que es correcto, y también nosotros hemos sido muy receptivos respecto de lo que sí se puede y no se puede, ¿no? Porque, digamos, en un inicio nuestra propuesta era muy ambiciosa, pero luego este tema de servidores públicos, que también se ha ido moviendo, nos ha ido entrampando. Lo que nosotros esperamos es que en esta legislatura sí alcancemos una mejora sustancial respecto del marco normativo que va a estar rigiendo todo este tema de servidores públicos, que sí se puede y que no. Un poco, nada más parafraseando, que de repente no nos queda del todo claro, sobre todo para los que no somos abogados. Es muy distinto frasear una propuesta diciendo que sí se puede y lo que no se puede habría que probarlo, a decir nada se puede y lo que sí se puede hay que probarlo. Entonces, como estaba fraseado antes, era prácticamente todo estaba prohibido, y tratar de convencer que algo sí se podía realizar sin que fuera una violación a la normatividad era muy complicado. Entonces, lo que se está tratando de hacer es, mira, permitamos este tipo de actividades, este tipo de acciones, y cuando se tenga algún conflicto de interés, alguna violación de derechos de propiedad intelectual, industrial, entonces ahí sí habrá intervención. Entonces, es un poco ahí donde estamos enfrascados, y esperemos que tengamos buenos resultados. Respecto del segundo, las agendas estatales se han presentado más o menos como la mitad, poquito menos de la mitad. Ya están las 32, ya están terminadas, el ejercicio ya se terminó en todas las entidades federativas, el documento ya está. Oficialmente tenemos poco menos de la mitad, porque son los que se han ido presentando en cada uno de los estados, pero toda esta información está en la página de CONACYT, ahí está el documento de cada uno de los estados, y ahí están los proyectos prioritarios que corresponden a cada una de las entidades federativas. Respecto del PEI y de sus éxitos, desde la óptica de CONACYT y de las evaluaciones que hemos realizado, consideramos que ha sido un programa exitoso. Ahora, también depende cómo se mida. Si de repente, y con algunos de los indicadores que mencionaba la doctora Angulo, si lo medimos en términos de patentamiento generado con estos incentivos, pues no hemos tenido el éxito que hubiéramos querido, ¿no? Entonces, en este tipo de programas, como hay varios indicadores para medir el éxito, si tomamos el de patentamiento, no hemos tenido el éxito que nos hubiera gustado.
hay algunas investigadores en la comunidad, no voy a decir su nombre, es que al final es un tema de cultura, o sea, el mexicano no tiene la cultura por patentar, y luego aquellos que lo patentan es nada más como una mera satisfacción personal, patenta y luego lo mete en su escritorio y ya nadie más, ni siquiera le da no le saca el rendimiento que se pudiera. Entonces, en ese tema no hemos sido lo suficientemente exitosos. Creemos que con toda esta estrategia de las oficinas de patentamiento, las OTTs, generemos incentivos para que lo que sabemos que está y que se generó de desarrollo tecnológico dé el siguiente paso en este proceso. En términos de salarios, competitividad y exportación, las empresas que han participado sí han obtenido ganancias, digamos, en términos competitivos, llamámoslo así, en su nicho de mercado. En promedio, los salarios de los trabajadores y del personal dedicado a las tareas se ha visto incrementado, pero luego eso ya también nos ha empezado a generar una percepción, lo cual no hemos comprobado porque no tenemos todavía el instrumento, pero es una línea de investigación, llamémoslo así, que ha venido cobrando fuerza en este tema de innovación social, y si la innovación genera o no mayores brechas o incrementa la brecha entre las empresas que sí realizan actividades de desarrollo tecnológico, innovación, de aquellas que no lo realizan. Entonces, por un lado está lo que uno espera es que las que sí lo realizan sean más competitivas, sean más eficientes, más productivas. Y en la medida en que eso se transfiera en alguna proporción al salario de los trabajadores, eso también generará una brecha salarial en las empresas que sí están insertas en esta trayectoria de aquellas que no. Entonces, eso es algo que estamos tratando de indagar a través de la encuesta que tenemos ahí en CONACYT. Y luego de estas, no sé si las pusieron en algún orden, pero… No, simplemente okay. así que más bien tú seleccionas cómo quieres contestarlas. Si les parece, las leo y luego si me acuerdo más o menos. Entonces, ¿qué metodología o procedimiento tendrían que seguir los emprendedores y empresarios para maximizar sus oportunidades de existencia en temas de ejecución de proyectos de innovación? Digamos, este tema en particular no cae tanto en los programas que tenemos en CONACYT, si bien es cierto, tenemos programas que apoyan, pero dado el interés, creo que es más del INADEM, donde tiene programas muy particulares para emprendedores y financiamiento para jóvenes, etcétera. Entonces creo que este sería más del INADEM. ¿La academia jugó algún papel, y si así fue, cuál, en la construcción de las agendas estatales? ¿Tiene algún peso las IES públicas en los proyectos? Acá lo que se generó en cada uno de los estados fue la participación igualitaria, llamémoslo así, entre las instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, los centros públicos de investigación, los centros de investigación particulares, el gobierno del estado, aquí sí fue muy diferente la participación de los municipios. En algunos estados sí participaron de manera muy entusiasta, otros no tanto. CONACYT y la sociedad civil y las empresas. Entonces acá lo que se tuvo como resultado en cada una de estas agendas fue de común acuerdo, pongámoslo así, entre todos los involucrados. Entonces, por supuesto, los proyectos que mencionaba hace un rato, cerca de 500 que están distribuidos entre todos los estados, surgieron porque ya se venían realizando. No quedaron todos los que en algún momento habían realizado, pero sí todos los que se habían realizado. Y en todos estos proyectos en los cuales se tenía algún grado de vinculación, por supuesto, ahí está la presencia de las instituciones de educación superior.
Nuevamente hay alguna publicación de las agendas, están los documentos están ahí en la página de CONACYT, los pueden consultar y bajar sin ningún problema. ¿Por qué ahora la convocatoria abrió de manera anticipada, complicando el desarrollo de los proyectos? Supongo que se ha de referir al PEI. ¿Sí? Más bien es justo a la inversa. Si pensemos, si la convocatoria del PEI se abre 5 de enero, 6 de enero, el primer día laboral del año, viene todo un proceso de enviar el proyecto, el proceso de evaluación, determinar quiénes son financiados y quiénes no, el proceso de firma del convenio, la administración, y ya se nos fueron varias semanas, algunos meses, y como son recursos fiscales, el tiempo para la ejecución del proyecto se acorta. Y ahí sí no es una decisión de CONACYT, nosotros encantados de tener proyectos multianuales, pero la normatividad no lo permite. Entonces, si nos esperamos a que inicie el año, estaríamos perdiendo 3 meses en la ejecución del proyecto. Lo que hemos venido haciendo es recorrer la convocatoria cada vez más al último trimestre del año anterior. Ahora lo recorrimos otro cachito. Entonces, de repente, por supuesto, hay algunas empresas que se vieron sorprendidas porque esperaban la convocatoria algunas 3, 4 semanas más tarde, pero acá el objetivo es que esas 3 o 4 semanas que adelantamos la convocatoria sean 3 o 4 semanas que tengan más para la ejecución del proyecto. Entonces, seguimos con la misma estrategia, lanzar la convocatoria lo más temprano que se pueda. La única restricción ahí, que estará sujeto a restricciones de presupuesto, todavía no sabemos en CONACYT cuál vaya a ser el presupuesto para el próximo año, pero en términos de reglas y de requisitos son exactamente los mismos de las convocatorias anteriores, y lo único que estaría pendiente es saber cuánto vamos a tener de presupuesto. Pero acá la estrategia es justo darles más tiempo para la ejecución del proyecto. ¿En qué basan las expectativas de una mayor inversión de las empresas privadas y su vinculación con las universidades? Acá son, digamos, si nos referimos solamente al PEI, la evidencia sí ha sido desde el primer año, entonces seguiremos teniendo el mismo porcentaje de proyectos vinculados entre empresas e instituciones de educación superior. Entonces eso no creemos que vaya a cambiar. La aportación del sector privado seguirá estando entre $1.10 y $1.20 por cada peso que asigne CONACYT. Entonces eso es más o menos los promedios en estos años, no esperamos que cambie mucho. Respecto ya en general de la aportación del sector privado en inversión, ahí sí no solamente depende de las estrategias que siga CONACYT, también depende del entorno macroeconómico del país, de las expectativas que se tengan, de los apoyos no solo de CONACYT, sino también de economía y de las distintas dependencias que tienen fondos para financiar ciencia, tecnología e innovación. Entonces, el dato que yo mencionaba era que para llegar al 1%, que era que el sector privado triplique, el sector privado más o menos traía una tendencia de un incremento del alrededor de 10% por año, más o menos. Ha caído un poco, entonces vemos un poco complicado que se cumpla la expectativa de triplicar la inversión privada. ¿Qué riesgos se observan en términos de la política industrial y la distribución de sectores académicos en el país? Perdón.
¿Por qué los estados restringen la participación de empresas en otros estados? Digamos, ahí depende un poco las convocatorias y las restricciones que imponga cada estado. Hay convocatorias en las cuales hay una demanda, hay un tema y quien lo propone no tiene ninguna restricción